Samuel y yo hemos estado juntos durante poco más de 4 años, viviendo juntos los últimos 2. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común en un bar de mala muerte en el centro, conectando por nuestro amor compartido por los podcasts de crímenes reales y la terrible telerrealidad. Nuestra relación se desarrolló de forma natural. Salimos de manera casual durante 6 meses, nos hicimos oficiales después de que apareció en mi apartamento con sopa. Cuando tuve gripe, nos mudamos juntos cuando su contrato de arrendamiento terminó y hablamos de matrimonio después de la boda de su hermano el verano pasado. Aún no ha habido una propuesta oficial, pero habíamos estado discutiendo plazos y mirando anillos en línea. Bueno, sobre todo yo mirando mientras él hacía comentarios vagos sobre cuándo sería el momento adecuado. Hace unos 2 meses me ascendieron a gerente de turno en el restaurante donde trabajo. Era un lugar italiano de propiedad familiar que ha existido durante 20 años, pero el ascenso vino con un aumento decente y beneficios reales. Había estado trabajando allí durante 3 años, comenzando como mesera, y los dueños Pablo y Joana me habían estado entrenando para la gerencia durante el último año. Cuando me ofrecieron el puesto estaba emocionada. Samuel también parecía feliz al principio. Me trajo flores. Salimos a celebrar y publicó sobre ello en las redes sociales llamándome su jefa. Samuel trabaja en un almacén haciendo envíos y recepción. Ha estado allí durante 5 años en el mismo puesto y el mismo turno. Dice que le gusta la previsibilidad y que no quiere el estrés de la gerencia, lo cual siempre respeté. Ganábamos más o menos el mismo dinero antes de mi ascenso, dividiendo todo 50-50 y funcionaba bien. Los cambios ocurrieron rápido. La semana después de comenzar mi nuevo puesto, tuve que quedarme hasta tarde para un entrenamiento de inventario. Cuando llegué a casa alrededor de las 11 de la noche, Samuel estaba en el sofá jugando videojuegos. No levantó la vista cuando entré, solo dijo: «Debe ser agradable ser lo suficientemente importante como para trabajar hasta tarde». Pensé que estaba bromeando, así que me reí y fui a calentar las sobras de comida china en el refrigerador. A la mañana siguiente, tuve que ir temprano para una reunión de gerentes. Samuel no trabajaba los fines de semana y por lo general hacíamos las compras del supermercado juntos los sábados por la mañana. Cuando le recordé que estaría en el trabajo, puso los ojos en blanco. «Claro, porque ahora eres gerencia». Una vez más, su tono fue extraño, pero se me hacía tarde y no tuve tiempo de abordarlo. Ese fin de semana estableció el patrón de lo que vendría. Cada vez que mencionaba el trabajo, él hacía algún comentario sarcástico. Cuando le conté sobre la implementación de un nuevo sistema de horarios, dijo: «Vaya, revolucionando la industria de los restaurantes, ¿verdad?». Cuando llegué a casa emocionada porque Pablo me estaba enseñando el proceso de pedidos. Samuel respondió con un «genial, estás aprendiendo a comprar comida, cosas innovadoras». Intenté hablar con mi mejor amiga Jade sobre esto. Ella dijo que Samuel podría sentirse inseguro por los cambios en nuestra dinámica. Sugirió que lo incluyera más que lo hiciera sentir parte de mi éxito. Así que empecé a compartir menos sobre el trabajo en sí y más sobre las personas. Historias divertidas de clientes y chismes inofensivos sobre los meseros. Eso pareció ayudar durante aproximadamente una semana. Luego vinieron las quejas sobre la comida. Samuel y yo siempre habíamos dividido las tareas de cocina. De repente, todo lo que yo hacía estaba mal. La pasta estaba demasiado cocida. El pollo estaba seco y las verduras no tenían sabor. Una noche preparé tacos, algo que probablemente habíamos comido 100 veces antes. Dio un bocado y apartó el plato. «Siquiera sazonaste esto». Cuando le señalé que era la misma receta que siempre usaba, dijo: «Tal vez tus papilas gustativas son demasiado sofisticadas para la comida normal ahora». Después vino la ropa. Había comprado algunos atuendos nuevos para el trabajo. Nada caro, solo unos pantalones negros y blusas de Target que se veían más profesionales que mi uniforme de mesera. Samuel empezó a hacer comentarios todas las mañanas. «Esa camisa te hace ver como si te estuvieras esforzando demasiado. Esos pantalones están muy ajustados para el trabajo».
¿por qué necesitas arreglarte tanto para administrar un restaurante? Cuando le expliqué que Pablo y Joana esperaban que los gerentes se vieran profesionales, se burló. Claro, porque el restaurante es como una empresa de Fortune 500. El incidente de la cena familiar ocurrió después. En la casa de sus padres para la cena del domingo, escuché a Samuel decirle a sus familiares que mi título de gerente era básicamente sin sentido, que solo era una mesera glorificada con llaves. Le dijo a su tío que el restaurante me hizo gerente porque necesitaban una mujer por diversidad y que solo me ascendieron porque coqueteaba con los dueños mayores. Su primo me dijo más tarde que Samuel había estado diciendo, actúa como si fuera una directora ejecutiva, cuando en realidad solo estoy sirviéndole espaguetis a la gente de los suburbios. Cuando su mamá me felicitó por el ascenso, Samuel la interrumpió para decir, no es un trabajo de gerencia real, mamá. Ella solo le hace los horarios a los adolescentes y cuenta palitos de pan. Yo manejo más responsabilidad moviendo mercancía de la que ella tiene jugando al restaurante. Los comentarios sobre mis amigos comenzaron a las 3 semanas de mi ascenso. Samuel nunca había tenido problemas con mis amigos antes, pero de repente Jade era tóxica. Mi compañero de trabajo, Edward, obviamente estaba interesado en mí y mi hermana estaba alimentando mi ego. Luego, me enteré de que le había estado diciendo a la gente en su trabajo que yo había amenazado con romper con él si no avanzaba en su carrera. Su compañero de trabajo me llevó a un lado en una barbacoa para decirme cuánto lamentaba el ultimátum que le había dado a Samuel. Estaba completamente confundida hasta que me explicó que Samuel le había estado diciendo a todos que yo lo presionaba para que lo ascendieran o regresara a la escuela, que le había dicho que me avergonzaba con su falta de ambición. Nada de eso era cierto. Tuve suficiente de esto el día en que salí a tomar algo después del trabajo con los otros gerentes. Cuando llegué a casa, alrededor de las 10:30, Samuel estaba sentado en la oscura sala de estar. ¿Te divertiste con tus nuevos e importantes amigos?, preguntó antes de que siquiera dejara mi bolso. Cuando traté de explicarle que solo eran bebidas de trabajo, se lanzó en una diatriba sobre cómo yo estaba cambiando, sobre cómo me creía demasiado buena para nuestra vida normal ahora, que probablemente estaba buscando a alguien más de mi nivel. Estaba demasiado en shock para responder adecuadamente. Este era Samuel, el chico que me había sostenido el cabello cuando me intoxiqué con comida, que había conducido 3 horas para recogerme cuando mi auto se averió en la casa de mis padres. ¿De dónde venía todo esto? Empecé a prestar más atención a su comportamiento después de esa noche. Estaba revisando mi teléfono cuando yo estaba en la ducha. Me hacía preguntas específicas sobre mis compañeros de trabajo varones. Aparecía en el restaurante durante mis turnos, afirmando que solo iba a recoger comida para llevar, pero obviamente estaba revisando lo que yo hacía. Los meseros empezaron a darse cuenta haciendo bromas sobre mi novio protector. El martes pasado fue cuando las cosas se pusieron realmente mal. Llegué a casa de mi turno alrededor de las 8 de la noche y encontré a Samuel hablando por teléfono en nuestra habitación. No intentaba espiar, pero nuestro apartamento es pequeño y su voz se escucha. Se cree que es la gran cosa ahora, le oí decir, caminando como si fuera la dueña del lugar. Gerente de turno en un restaurante y actúa como si estuviera dirigiendo Microsoft o algo así. Me congelé en el pasillo. Te lo digo, Jackson, ella ha cambiado por completo. Continuó. Nada de lo que hago es lo suficientemente bueno ahora. Probablemente piensa que soy un perdedor por trabajar en el almacén. Puso una cara cuando le conté sobre el nuevo sistema de montacargas que estamos implementando, como si estuviera por debajo de ella, preocuparse por mi trabajo. Eso era una completa mentira. Había estado genuinamente interesada cuando me habló del nuevo sistema. Le había hecho preguntas sobre cómo haría su trabajo más fácil. Pero ahora estaba escuchando cómo lo tergiversaba y lo convertía en algo totalmente diferente. ¿Y para qué? La peor parte, continuó Samuel, es cómo me restriega su puesto en la cara. Cada historia sobre el trabajo está diseñada para hacerme sentir pequeño. Ayer pasó 20 minutos hablando de este trato de distribución de vinos que negoció. En plan,
¡Felicidades! Ordenaste vino. ¿Quieres una medalla? Yo había estado emocionada por ese trato de vinos. Era mi primera negociación con un proveedor y había conseguido un descuento del 15%, pero solo lo había mencionado brevemente, tal vez 2 minutos como máximo, y solo porque Samuel me había preguntado cómo me había ido en el día. Le oí reírse de algo que dijo Jackson y luego responder: «Exacto. Lo siguiente que pasará es que se sentirá demasiado buena para salir con un trabajador de almacén. Querrá algún tipo de traje que hable de portafolios y sinergias». Me alejé de la puerta, volví a la sala y empecé a hacer ruido abriendo y cerrando la puerta principal como si acabara de llegar a casa. Samuel salió de la habitación, el teléfono de repente fuera de la vista, actuando con total normalidad. «Oye, nena, ¿cómo estuvo el trabajo?». Quería confrontarlo en ese mismo momento, pero algo me detuvo. En cambio, le dije que el trabajo estuvo bien y empecé a hacer la cena con la mente acelerada todo el tiempo. ¿Quién era esta persona? Este no era el Samuel que me había apoyado durante mi ansiedad por aceptar el ascenso, que me había ayudado a practicar para la entrevista con Pablo y Joanna. Esa noche le envié un mensaje de texto a Jade con todo lo que había escuchado. Ella estaba furiosa por mí, pero sugirió que recopilara más información antes de confrontarlo. «Necesitas saber si solo se está desahogando o si realmente cree estas cosas», dijo. Así que esperé y observé. Los siguientes días fueron una tortura. Cada interacción se sentía falsa. Samuel me besaba para despedirse en la mañana y luego yo me preguntaba qué le diría sobre mí a Jackson más tarde. Elogiaba la cena y yo me cuestionaba si estaba siendo sincero o preparándose para otra crítica. Para el viernes estaba exhausta de la gimnasia mental. El viernes por la noche tenía el turno tarde. Estaba cerrando el restaurante, lo que significaba que no llegaría a casa hasta después de la medianoche. Alrededor de las 10 de la noche estaba haciendo papeleo en la oficina cuando Edward llamó a la puerta. «Oye, hay algo de drama en el estacionamiento. Tu novio está aquí y parece bastante borracho». Salí corriendo y encontré a Samuel discutiendo con nuestro barman Anthony. Samuel estaba claramente intoxicado, balanceándose ligeramente, apuntando con el dedo a la cara de Anthony. «Sé lo que todos ustedes están pensando», estaba diciendo Samuel. «Te crees mejor que yo porque trabajas en un restaurante elegante, pero ella es mi novia, no la tuya». Anthony, bendito sea, estaba tratando de calmar la situación. «Nadie está tratando de quitarte a tu novia, hombre. Déjame llamarte un Uber». Fue entonces cuando Samuel me vio. Su expresión pasó de enojada a algo más mezquino. «Ahí está ella, la gran jefa. ¿Vienes a manejar la situación?», dijo, pronunciando manejar como si fuera una mala palabra. Estaba mortificada. Mi personal estaba mirando. Algunos clientes que caminaban hacia sus autos se habían detenido a mirar. Mantuve la voz tranquila y en un tono bajo. «Samuel, vámonos a casa. Yo te llevo». «Oh, tú me llevarás». Qué generosa es la gerente de turno al hacer de chofer del humilde trabajador de almacén. Su voz se estaba volviendo más fuerte. «Diles, Allison, diles cómo me miras ahora. Diles lo decepcionada que estás de que tu novio no sea lo suficientemente ambicioso para tu nueva vida». Edward dio un paso adelante. «Amigo, tienes que irte. Te estás avergonzando a ti mismo y a ella». Samuel rió amargamente. «Por supuesto que la defenderías, Edward. ¿Has estado esperando tu oportunidad, no la chica ascendida con el novio perdedor? La oportunidad perfecta para lanzarte». Antes de que alguien pudiera responder, Samuel se volvió hacia mí. «¿Sabes cuál es tu problema, Allison? Te crees mejor que todos ahora. 4 años juntos y de repente no soy lo suficientemente bueno porque ganas, ¿qué? $3 más la hora. Porque Pablo y Joanna piensan que eres especial». Sentí que las lágrimas empezaban a acumularse, pero me negué a llorar frente a mi personal. «Nos vamos ahora». «No estoy bien aquí. ¿Por qué no vuelves a tus importantes deberes de gerente? Eso es lo que realmente te importa de todos modos». Anthony ya había pedido un Uber. Cuando llegó, Samuel se resistió al principio, pero finalmente apareció Jackson.
Aparentemente, Samuel le había enviado un mensaje de texto. Jackson se veía arrepentido mientras ayudaba a Samuel a subir al auto. Siento mucho esto, Allison. Ha estado bebiendo desde que salió del trabajo. Seguía hablando de cómo todo ha cambiado. Después de que se fueron, me quedé de pie en el estacionamiento rodeada de compañeros de trabajo preocupados. Joanna había salido en algún momento y me pasó el brazo por encima. Tómate mañana libre, cariño. Lidia con lo que sea esto. Estaba demasiado avergonzada para mirar a nadie a la cara, así que solo asentí y volví a entrar para terminar de cerrar. Edward se quedó a ayudar sin decir mucho, lo cual agradecí. Cuando finalmente cerramos, solo dijo, «Te mereces algo mejor que eso». Me senté en mi auto y lloré durante 20 minutos antes de conducir a casa. Samuel no estaba allí cuando llegué. Revisé mi teléfono y encontré varias llamadas perdidas de Jackson y un mensaje de texto diciendo que Samuel se iba a quedar a dormir en su casa. Bien, no quería verlo. Pasé la mañana siguiente en la cama repasando todo, tratando de identificar en qué momento las cosas habían salido tan mal. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar, ¿no? Allison, soy Viola, la ex de Samuel. Abrí mucho los ojos. Viola y Samuel habían salido durante 2 años antes que yo. La había conocido una vez en la boda de un amigo en común, donde las cosas habían sido educadamente incómodas. «¿Pero por qué me estaba llamando? Sé que esto es raro», continuó Viola. «Pero me enteré de lo que pasó anoche. Una amiga mía estaba en el restaurante y vio todo. Me llamó porque pasé por lo mismo con Samuel». Me senté más derecha. «¿A qué te refieres?» «¿Podemos vernos para tomar un café? Siento que esto es algo que debería decirte en persona». 1 hora después, estaba sentada frente a Viola en un Starbucks en el centro. Se veía bien segura de sí misma de una manera por la que recordaba haberme sentido intimidada cuando nos conocimos antes. No perdió el tiempo con charlas triviales. Cuando Samuel y yo empezamos a salir, yo era cajera en Target. Él ya estaba en el almacén ganando un buen sueldo y parecía tan seguro y establecido. Las cosas fueron geniales durante el primer año. Luego me ascendieron a líder de equipo. Hizo una pausa, revolviendo su café con leche. El día que le conté sobre el ascenso, estaba muy emocionado. Me trajo flores, publicó sobre ello en Facebook todo. ¿Te suena familiar? Asentí. Mi café de repente sabía amargo. Al cabo de un mes, estaba criticando todo lo que yo hacía. Mi ropa estaba mal. Mi forma de cocinar era mala. Mis amigos eran tóxicos. Hacía esos comentarios sobre cómo la gerencia de tiendas no era una gerencia real, sobre cómo estaba dejando que el poquito poder se me subiera a la cabeza. Viola continuó. La peor parte fue cómo tergiversaba todo. Yo llegaba a casa emocionada por resolver un conflicto de horarios y él les decía a sus amigos que yo estaba alardeando de ser jefa. Mencionaba que habíamos alcanzado una meta de ventas y de repente yo estaba obsesionada con la cultura corporativa. ¿Alguna vez él? Empecé y luego me detuve sin saber cómo decirlo. Se presentó en mi trabajo borracho, no, pero sí aparecía en mis turnos constantemente, fingiendo que solo miraba cosas, pero en realidad comprobando si yo estaba coqueteando con compañeros de trabajo. Rompí con él poco después de que me ofrecieran un puesto de subgerente en una tienda diferente. Mejores horarios, mejor sueldo, oportunidades reales de ascenso. Samuel se volvió loco. Me acusó de acostarme con mi gerente de distrito. Dijo que nos estaba abandonando por mi carrera. Yo ni siquiera había aceptado el puesto todavía. ¿Qué hiciste?, pregunté, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Acepté el trabajo y lo dejé. Hizo que la ruptura fuera un infierno. Le dijo a todos que yo había elegido el dinero sobre el amor, que me había convertido en una persona diferente, que el éxito me había corrompido. Algunas personas le creyeron. Hizo una pausa. Pero esto es lo que descubrí más tarde a través de su hermano. En realidad, el papá de Samuel los abandonó cuando Samuel tenía 15 años. Simplemente se fue un día. Se mudó con una mujer de su oficina que tenía un mejor trabajo, mejor educación.
Su mamá luchó durante años trabajando en trabajos de salario mínimo, mientras su papá vivía en una bonita casa con su nueva familia. Las piezas empezaron a encajar en mi mente. Samuel ve el éxito de cualquier mujer como una amenaza, como una cuenta regresiva de cuándo lo dejarán por alguien mejor. Probablemente ni siquiera se da cuenta de que lo hace, pero sabotea las relaciones en el momento en que la dinámica cambia. Prefiere destruirlo él mismo que esperar a que lo dejes. Hablamos durante otra hora. Viola me contó sobre la terapia que había hecho después de su relación, cómo le había tomado meses darse cuenta de que el problema no era su éxito, sino la inseguridad de él. Se había mudado a la ciudad recientemente para un puesto de directora de marketing y estaba comprometida con alguien que celebraba sus logros en lugar de sentirse amenazado por ellos. Conduje a casa aturdida. Samuel estaba allí sentado en el sofá viéndose resacoso y miserable. Empezó a disculparse de inmediato, las palabras saliendo a borbotones. Siento mucho lo de anoche. No sé qué me pasó. Estaba borracho y fui estúpido y Jackson seguía comprando rondas y yo simplemente... ¿No fue solo anoche, Samuel? Lo interrumpí. Han sido 2 meses de comentarios, críticas y acusaciones desde que me ascendieron. Su rostro cambió. El modo defensivo se activó. Oh, así que ahora vas a hacer que esto se trate de tu trabajo. No todo gira en torno a tu precioso ascenso, Allison. Te escuché hablar por teléfono con Jackson. Dijiste que yo me creo mejor que los demás, que alardeaba de mi puesto sobre ti. Mentiste sobre cómo reaccioné a tu historia sobre el sistema de montacargas. Él se puso de pie paseándose. Tú no entiendes lo que es. Todos me preguntan por tu ascenso diciendo lo orgulloso que debo estar, lo afortunado que soy de tener una novia tan ambiciosa. Mientras tanto, yo sigo haciendo lo mismo que he estado haciendo durante 5 años. ¿Sabes cómo se siente eso? Así que decidiste menospreciarme en lugar de alegrarte por mí. Sí me alegro por ti, gritó y luego bajó la voz. Estaba feliz por ti, pero luego empezaste a cambiar. La ropa nueva, las bebidas después del trabajo, las historias constantes sobre negociaciones con proveedores y manejo de personal. Esas son partes normales de mi trabajo. Las comparto porque quiero incluirte en mi vida. No las compartes para hacerme sentir pequeño, para recordarme que solo soy un trabajador de almacén saliendo con una gerente. Pensé en lo que me había dicho Viola sobre el padre de Samuel, sobre los patrones y la inseguridad. Samuel, nunca he pensado menos de ti por tu trabajo jamás, pero tú estás pensando menos de mí por el mío. Él negó con la cabeza. Eso no es cierto. Te presentaste borracho en mi lugar de trabajo y me avergonzaste frente a mi personal y mis clientes porque no puedes soportar que yo gane $3 más la hora que tú. No se trata del dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Se quedó en silencio por un largo momento. Mi hermano dice que me vas a dejar. Dice, ahora que eres gerencia, querrás a alguien más exitoso, alguien con ambición y metas. ¿Tu hermano lo dice o tú lo piensas? Más silencio. Hablé con Viola hoy, dije en voz baja. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Por qué lo harías? Eso no es asunto suyo. Ella me dijo que esto es lo que haces. En el momento en que una mujer en tu vida consigue algún tipo de éxito o avance, saboteas la relación. Se lo hiciste a ella y ahora me lo estás haciendo a mí. Eso es completamente diferente. Viola Él la cambió. Se obsesionó con su carrera. La ascendieron a líder de equipo en Target. Samuel, justo como me ascendieron a gerente de turno en un restaurante familiar. Ninguna de nosotras se convirtió en una persona diferente. Tu percepción cambió. Volvió a sentarse con la cabeza entre las manos. ¿No lo entiendes, mi papá? Sé lo de tu papá, dije suavemente. Viola me lo dijo. Pero yo no soy él y tú no eres tu mamá. Mi ascenso no significa que te voy a dejar por alguien más. ¿O sí lo significa? Levantó la vista con los ojos rojos. ¿Acaso no estás ya pensando en ello? ¿En cómo podrías conseguir a alguien mejor? La verdad era que no lo había estado pensando antes. Pero ahora, después de 2 meses de manipulación emocional y humillación pública,
Definitivamente lo estaba pensando. No porque pudiera conseguir a alguien mejor profesionalmente, sino porque merecía un mejor trato. Estoy pensando en cómo mi novio de 4 años no puede alegrarse por mi éxito. Estoy pensando en cómo la persona que se supone que debe apoyarme ha pasado 2 meses destrozándome. Estoy pensando en cómo has convertido mi ascenso, algo por lo que trabajé duro y de lo que estoy orgullosa, en algo vergonzoso. Así que me vas a dejar. No lo sé, admití, pero sé que no puedo quedarme con alguien que me castiga por tener éxito. Samuel se levantó bruscamente. Necesito un poco de aire. Me voy a casa de Jackson. Se fue sin decir una palabra más. Me senté en el sofá de nuestro apartamento compartido rodeada de 4 años de recuerdos y me pregunté cómo habíamos llegado hasta aquí. La foto de la fiesta de Navidad del año pasado seguía en la mesa auxiliar. El brazo de Samuel alrededor de mí, ambos riéndonos de algo que Joanna había dicho. Nos veíamos felices. Éramos felices, creo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Joanna. ¿Cómo estás, cariño? Solo quería ver cómo estabas. Luego otro de Edward. Oye, solo asegurándome de que estás bien. Lo de anoche fue intenso. Luego Jade. ¿Has hablado con él? Necesitas que vaya para allá. Tenía personas que se preocupaban por mí, que me apoyaban, que estaban orgullosas de mis logros. Darse cuenta de esto hizo que el comportamiento de Samuel fuera aún más marcado en contraste. Eso fue hace una semana. Samuel se quedó en la casa de Jackson durante 3 días antes de volver para empacar algo de ropa. Hemos estado en el limbo desde entonces. Técnicamente, seguimos juntos, pero no realmente. Se ha estado quedando con su hermano viniendo cada pocos días para recoger cosas o revisar el correo. Cada interacción es incómoda y pesada por las cosas que no se dicen. Ayer me envió un mensaje preguntando si podíamos hablar de verdad. Dijo que había estado pensando mucho que la esposa de Jackson tenía algunas opiniones sobre su comportamiento que tal vez él necesitaba trabajar en sí mismo. No era exactamente asumir la responsabilidad, pero estaba más cerca que cualquier otra cosa que me hubiera dado antes. Acepté reunirme con él mañana en la cafetería donde tuvimos nuestra primera cita. No sé qué le voy a decir. Una parte de mí recuerda al Samuel que me enseñó a conducir un auto manual con infinita paciencia, que me hizo sopa cuando estaba enferma, que solía presumirme ante cualquiera que lo escuchara. Pero ese Samuel parece una persona diferente a la que se paró en el estacionamiento de mi trabajo borracho y cruel diciéndole a todos que yo me creía mejor que ellos. Jade cree que debería reducir mis pérdidas. Él te mostró quién es realmente, dice. Créelo. Mi hermana es más cautelosa. La gente puede cambiar, dice, pero tienen que querer hacerlo y tienen que hacer el esfuerzo. Joanna, en su sabiduría, dijo, cariño, el éxito no debería ser algo por lo que tengas que pedir perdón o minimizarte. La persona adecuada celebrará tus victorias, no te castigará por ellas. Sé que todos tienen razón a su manera. Sé que quedarme con Samuel significa potencialmente lidiar con esto de nuevo la próxima vez que avance. Pero también sé que 4 años no son nada, que las personas son complicadas, que la inseguridad puede hacernos crueles de formas que no pretendemos. El ascenso que inició todo esto soy buena en él. Realmente buena. Pablo ya está hablando de entrenarme para subgerente general. El personal me respeta, les caigo bien a los clientes y he implementado sistemas que han mejorado la eficiencia en un 20%. Estoy orgullosa de lo que he logrado y me niego a disminuir eso por nadie. Mañana me sentaré frente a Samuel en esa cafetería y hablaremos. Tal vez me sorprenda asumiendo una responsabilidad genuina y comprometiéndose a cambiar. Tal vez redoble la apuesta y me culpe de todo. Tal vez ambos lloremos y acordemos que el amor no es suficiente cuando falta el respeto. No sé cómo termina esto, pero sé que no me disculparé por tener éxito. No me haré más pequeña para que alguien más se sienta más grande y no me quedaré con alguien que ve mi crecimiento como una amenaza en lugar de algo que celebrar. La parte más triste es que si Samuel simplemente se hubiera alegrado por mí genuinamente feliz, probablemente ahora mismo
estaremos planeando un futuro juntos. En cambio, estoy planeando cómo separar 4 años de vidas entrelazadas, todo porque me ascendieron a gerente de turno y él no pudo soportarlo. Actualización. Me reuní con Samuel en la cafetería según lo planeado. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en la misma mesa de la esquina donde habíamos tenido nuestra primera cita. Me había pedido mi orden de siempre, lo que se sintió a la vez considerado y manipulador, como si estuviera tratando de recordarme tiempos mejores. La conversación comenzó con más disculpas. Dijo que la esposa de Jackson le había dado un sermón sobre su comportamiento. Aparentemente, ella había pasado por algo similar con Jackson hace años y amenazó con dejarlo si no se enderezaba. Samuel dijo que eso le abrió los ojos a lo tóxico que había sido. Pero aquí está el problema de las disculpas. Solo son significativas si vienen acompañadas de un cambio de comportamiento. Cuando le pregunté a Samuel qué planeaba hacer diferente, sus respuestas fueron vagas. Seré más comprensivo. Trabajaré en mi inseguridad. Trataré de alegrarme por ti. Trataré. Esa palabra se me quedó grabada. Luego, dijo algo que tomó la decisión por mí. Creo que deberíamos establecer algunas reglas básicas sobre tu trabajo, como tal vez que no hables de ascensos ni aumentos de sueldo en casa y que no vayas a esas salidas a beber después del trabajo sin mí. De esa manera, no me sentiré amenazado y podremos enfocarnos en nosotros en lugar de en tu carrera. Tutus. Literalmente me reí. No con maldad, solo por pura incredulidad. ¿Quieres que oculte mi éxito y limite mis relaciones profesionales para manejar tu inseguridad? Él no vio el problema de esta petición. En su mente era un compromiso. En realidad, me estaba pidiendo que apagara mi luz para que él no tuviera que lidiar con sus sombras. Terminé todo ahí mismo en esa cafetería. 4 años acabados sobre cafés con leche tibios y la realización de que él prefería controlarme antes que enfrentarse a sí mismo. No se lo tomó bien. Me acusó de elegir apenas una carrera sobre nuestra relación. El hecho de que todavía la llamara así, incluso después de todo, solo confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Los días siguientes fueron duros. Mudarse de un apartamento compartido siempre es complicado, pero hacerlo mientras se lidia con sentimientos heridos y 4 años de cosas acumuladas fue agotador. Samuel alternaba entre rogarme que lo reconsiderara y enviarme mensajes de texto furiosos sobre cómo había cambiado y lo había abandonado. Finalmente tuve que bloquear su número. Jackson se acercó para disculparse por su papel en todo. Resulta que su esposa le había hecho darse cuenta de cómo sus comentarios sobre el matrimonio y sentirse atado habían alimentado la inseguridad de Samuel. Se ofreció a ayudarme con la mudanza, lo cual fue incómodo, pero lo agradecí. Mientras cargaba cajas, mencionó que el papá de Samuel lo había contactado recientemente queriendo reconectar después de años de silencio. El momento en el que sucedió eso no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Viola me envió un mensaje de texto de apoyo después de enterarse de la ruptura a través de amigos en común. Se vuelve más fácil, dijo, y algún día conocerás a alguien que vea tu éxito como algo para celebrar, no para temer. La sorpresa de apoyo vino de parte de la mamá de Samuel. Me llamó la semana pasada, dijo que se había enterado de la ruptura por Samuel, quien aparentemente había inventado una historia sobre que me había obsesionado con mi carrera, pero ella no se lo creía. Vi cómo actuó cuando conseguiste ese ascenso, dijo. De la misma manera que actuaba su padre cuando yo hablaba de volver a la escuela. Algunos hombres no pueden soportar que las mujeres avancen. No dejes que mi hijo te haga sentir mal por ser ambiciosa. Ahora, estoy viviendo temporalmente con mi hermana mientras busco mi propio lugar. En realidad, ha sido agradable tener tiempo de hermanas como cuando éramos niñas. Me hace reír, me recuerda quién era yo antes de Samuel y celebra cada pequeña victoria en el trabajo como si fuera un gran logro. Me enteré por las redes sociales que Samuel ya está saliendo con alguien nuevo, una chica que trabaja en una cafetería cerca de su almacén. Es joven, parece dulce, y publicó sobre cómo Samuel le lleva el almuerzo a veces.
Quería advertirle, pero me di cuenta de que no importaría. Tendría que aprender de la misma manera que lo hizo Viola, de la misma manera que lo hice yo. Mi terapeuta dice que estuve en una relación con alguien que tenía una mentalidad de escasez respecto al éxito y la felicidad. Samuel creía que si yo tenía más, eso significaba que él tenía menos, que mi crecimiento de alguna manera lo disminuía a él. Ella me está ayudando a entender que no soy responsable de manejar las inseguridades de otras personas, que tengo permiso para brillar sin pedir disculpas. 3 semanas después de la ruptura, me encontré a Samuel en el supermercado. Estaba comprando esas pizzas congeladas a base de las cuales prácticamente vivía antes de que nos conociéramos. Yo tenía una canasta llena de ingredientes para una receta que quería probar. Tuvimos una charla trivial e incómoda. Mencionó que se había enterado de la segunda ubicación del restaurante. Dijo, bien por ti, con un tono que sugería que era todo menos bueno para mí. Mientras me alejaba, me llamó. Allison. Me giré. ¿Realmente te amé? Dijo. Solo que no supe cómo amarte y dejarte crecer al mismo tiempo. Lo sé, respondí, y lo sabía. Esa era la tragedia de todo el asunto. El amor era real,